Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a estar trabajando con un ejercicio de integral de superficie de un campo escalar. Vamos a comenzar. Antes de ver el ejercicio te voy a mostrar este cuadro que siempre te voy mostrando a medida que vamos avanzando sobre los temas, y vamos a recordar algunas cuestiones de estos tres pilares fundamentales de la unidad de integrales para cálculo de varias variables. En primer lugar, hemos visto lo que se llaman integrales múltiples. Estas integrales tienen la siguiente característica: el campo escalar que se integra depende de tantas variables como dimensión tenga el recinto sobre el que se integra. Recordando esta simple regla, vos pensá lo siguiente. Para el caso de las integrales dobles, se integra un campo escalar f de dos variables x e y, que son 2, y se lo hace sobre un recinto que corresponde a un recinto que tiene dimensión 2 en el plano, es decir, a una región a la cual se le puede calcular un área. En cambio, en las integrales triples, integramos un campo escalar de tres variables, x, y, z, es decir, 3 son la cantidad de variables que coinciden con la dimensión del recinto sobre el que se integra, que para ese caso es una figura del espacio o un cuerpo a la cual se le puede asignar un volumen. Recordá también que cuando reemplazamos al campo escalar por la expresión 1, lo que estamos obteniendo es la medida del recinto sobre el que se integra. Por eso, si calculamos la integral doble de 1, lo que nos devuelve es un área, y si calculamos la integral triple de 1, lo que nos devuelve es un volumen. Por otro lado, este tipo de integrales también tienen ciertas aplicaciones físicas, pero la más importante consiste en reemplazar al campo escalar por una función de densidad, lo que nos va a devolver como resultado la masa del ente físico que tenga la forma del recinto de integración. ¿Qué quiero decir con esto? Para las integrales dobles, cuando hacemos la integral doble de la densidad, nos devuelve la masa de una lámina plana, por ejemplo, una chapa, en la cual, consideramos despreciable su espesor. Y para el caso de las integrales triples de la densidad nos devuelven la masa de un sólido, es decir, de un cuerpo macizo. Luego dimos las integrales de línea, que cambian respecto de las anteriores porque acá no hay una coincidencia entre la cantidad de variables que tenga el campo que vamos a integrar y la dimensión del recinto sobre el que se integra. De hecho, la dimensión del recinto sobre el que se integra siempre es 1, porque a estas integrales siempre las vamos a hacer sobre curvas, y para ello vamos a necesitar la parametrización de dichas curvas. Como una curva tiene dimensión 1, entonces vamos a poder utilizar campos escalares que tengan 2 o 3 variables. Fíjense que en este caso la cantidad de variables supera a la dimensión del recinto sobre el que se integra. 2 para el caso de los campos escalares de 2 variables, 3 para el caso de los campos escalares de 3 variables. Nuevamente, si a f lo reemplazamos por 1, lo que se obtiene es la medida del recinto de integración, es decir, la longitud de la curva C. Por otro lado, si reemplazamos a f por la densidad, lo que vamos a obtener es la masa del ente físico que sigue la forma de esa curva C. Por eso le solemos llamar la masa de un alambre. Bien, recordá también que a las integrales de línea las podemos calcular utilizando un campo vectorial. Este campo vectorial nos ayuda a construir un nuevo campo escalar, que es el que vamos a integrar. Y el motivo principal por el cual se realiza esto es porque nos lleva a una aplicación física, que es el cálculo del trabajo que realiza un campo de fuerzas. Bueno, ahí resumimos un poco lo que serían las dos primeras filas de este cuadro, y ahora sí vamos a comenzar con la tercera. En este caso vamos a empezar a ver lo que es una integral de superficie. Al igual que en el caso anterior, y a diferencia de las integrales múltiples, en las integrales de superficie el recinto sobre el que se integra tiene una dimensión que es menor a la cantidad de variables del campo escalar que se integra.
Y así como las integrales de línea se llaman así porque nuestro recinto de integración es una curva, las integrales de superficie se llaman de esta forma porque el recinto de integración va a ser una superficie, es decir, un ente que tiene dimensión 2 porque podemos asignarle una medida que corresponde a un área. Además, como la cantidad de variables que tenga el campo escalar que vamos a integrar no coincide con la dimensión del recinto de integración, no nos queda más alternativa que ese campo escalar que vamos a integrar sea de 3 variables y esta es la única opción. Entonces vamos a tomar campos de 3 variables x y z sobre un recinto que tiene dimensión 2. Acuérdense que esta es la característica principal que tienen las integrales de línea y las integrales de superficie. La dimensión del recinto sobre el que se integra es menor a la cantidad de variables del campo que estamos integrando. No pasa lo mismo en las múltiples en las que ocurre que esas cantidades coinciden. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como decíamos, es tomar un campo escalar. Vamos a integrar un campo de 3 variables sobre una superficie. Esta es la única opción posible. La notación para esta integral es la que estamos mostrando. Son 2 ganchos de integración. Debajo se pone S, que es la región sobre la que se integra. El campo escalar integrando, que es f de x y z, por un diferencial S, diferencial de superficie, lo cual representa un cuadradito muy chiquitito. Nuevamente vamos a tener aplicaciones geométricas y aplicaciones físicas que las vamos a ver en próximos videos. Ahora sí, vamos a comenzar con este ejercicio que nos dice lo siguiente. Hallar el valor de la integral de superficie del campo escalar, cuya ley es f de x y z igual a i más 2x por e a la z, si S es el cuadrado que se muestra en la figura. Bueno, en la figura podemos observar un cuadrado de lado de longitud 4 que está sobre el plano de ecuación i igual a 3. Vamos a copiar primero acá la forma en la que se escribe la integral de superficie de un campo escalar. Bueno, es la integral de f diferencial s sobre s. Y a continuación vamos a escribir la forma en la que se calcula este tipo de integrales. Bueno, que es en definitiva lo que nos va a permitir a nosotros poder resolver este ejercicio. Esto es, la integral sobre t, ya vamos a hablar de quién es t, del campo f calculado en la parametrización de la superficie R de UB. Ya habíamos estado trabajando con parametrización de algunas superficies por el módulo del producto vectorial R de U vectorial R de B. Ya vamos a hablar también de este producto vectorial. Diferencial U, diferencial B. Justamente ese T es el recinto en el cual varían los 2 parámetros correspondientes a la parametrización de la superficie. Entonces, quiero que notemos que la forma de cálculo es muy similar a la de una integral de línea de un campo escalar, en la cual integramos el campo calculado en la parametrización y después lo multiplicábamos por un módulo de un vector. Bueno, acá fíjense que pasa exactamente lo mismo, por supuesto cambian los vectores, pero la forma es muy similar. Para ello, al igual que el integral de línea, vamos a necesitar tener la parametrización de la superficie. Y para este caso resulta muy sencillo, tenemos que parametrizar esa porción de plano que corresponde a un cuadrado. Y vamos a escribir entonces R de V, escribimos las llaves. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que esta figura es proyectable sobre el plano XZ y nos da el cuadrado que estamos mostrando, que estoy dibujando en color rosado, cuadrado que tiene 2 dimensiones. Si tiene 2 dimensiones en esta proyección sobre XZ, estamos obligados a que se utilicen los 2 parámetros cuando escribamos a X y a Z. Ojo que no estoy diciendo que X tenga que depender de U y de B y Z también, sino que entre las dos ya tienen que aparecer estos 2 parámetros. Una figura como un cuadrado es lo más simple para parametrizar porque simplemente a X podemos llamarlo U, a Z lo podemos llamar B y fíjense que en este caso este cuadrado está ubicado sobre un plano que es I igual a 3, es decir, todos los puntos de esta superficie cumplen que I vale 3, así que lógicamente vamos a poner I igual a 3. La variación va a ser muy sencilla porque U va a variar entre 0 y 4, ya que X varía entre 0 y 4.
Y como con z pasa lo mismo, b también va a variar entre 0 y 4. ¿Listo? Ahí ya tenemos nuestra parametrización, que es nuestro primer obstáculo para resolver este tipo de integrales. Fíjense en la fórmula que nosotros necesitamos calcular un producto vectorial, pero para ello primero necesitamos tener las derivadas parciales de la parametrización respecto de los dos parámetros. Así que en primer lugar voy a volver a escribir a la parametrización como un vector, así es que escribo r de v igual a u3b. Y ahora vamos a hacer r de u primero, que es muy sencillo, es la derivada de r respecto de u, nos queda 1 para la primera componente y 0 para las otras dos. Ahora vamos a calcular r de b y nos queda 0, 0, 1. La derivada de u vale 0, la derivada de 3 vale 0 y la de b, que es nuestra variable de derivación, es 1. A continuación vamos a hacer el producto vectorial r de u vectorial r de b. Quiero adelantar que este producto vectorial se llama producto vectorial fundamental, pero por ahora no voy a hacer ninguna interpretación del producto vectorial fundamental, porque en realidad lo que necesito para este tipo de integrales es su módulo, así que no me interesa tanto eso. Recuerden que el producto vectorial es un vector de 3 componentes, a las cuales la vamos a calcular resolviendo 3 determinantes de 2 por 2. En el primer determinante, o para armar el primer determinante, vamos a tachar estos elementos que corresponden a la primera columna de los vectores r de u y r de b, y vamos a escribir el resto de los elementos en el determinante y nos queda 0, 0, 0, 1. En ese orden, ¿no? Por supuesto. Para la segunda componente vamos a calcular el determinante que queda formada por los elementos que quedan fuera de esta columna que estamos escribiendo, por eso nos queda 1, 0, 0, 1, pero de ese valor vamos a quedarnos con el opuesto, por eso ese menos a la izquierda. Y para la tercera componente vamos a no considerar estos elementos de esta tercera columna y escribimos a los que nos quedan en el determinante 1, 0, 0, 0. Bueno, calculamos el producto vectorial entonces, esto es muy sencillo. El primer determinante nos queda 0 por 1 menos 0 por 0, que es 0. El segundo determinante nos queda 1 por 1 menos 0 por 0, eso da 1, pero con el opuesto que tenemos que calcular nos queda menos 1. Y el último determinante nos queda 1 por 0 menos 0 por 0, 0. Así que ahí ya tenemos el producto vectorial fundamental r de u vectorial r de b. Lo que necesito de esto es calcular su módulo, así que lo vamos a escribir acá en color violeta. Bueno, el módulo de este vector r de u vectorial r de b se va a calcular como la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y es muy fácil determinar en este caso que vale 1, así que ahí lo estamos escribiendo. Bueno, eso es parte del integrando que aparece, fíjense, en la integral que está dibujada en color rosado arriba. Y ahora nos faltaría calcular el campo escalar f en la parametrización. Así que yo voy a tomar al campo, vamos a escribir acá f de r de v. Fíjense que el campo tenía como ley y más 2x por e a la z, así que en lugar de y vamos a escribir 3, que es el valor que corresponde a la parametrización. Más, en lugar de 2x por e a la z, vamos a escribir 2u por e a la b, ya que x se llamaba u y z se llamaba b en la parametrización. Y bueno, ahí tenemos entonces f de r de v. Tenemos que hacer el producto entre estas dos expresiones que encontramos en violeta, y eso es lo que vamos a integrar. Pero bueno, como nos quedó 1 como módulo del producto vectorial fundamental, entonces este producto no va a ser muy complicado, es 3 más 2u por e a la b lo que vamos a usar como integrando. Vamos a escribir acá la integral de superficie, acá su forma de cálculo, y entonces la planteamos para poder resolver. Esto va a ser la integral entre 0 y 4, correspondiente a la variación de u, de la integral entre 0 y 4, correspondiente a la variación de b, de lo que habíamos dicho recién que íbamos a utilizar como integrando, que es 3 más 2u por e a la b. Bueno, en el orden en que lo escribimos, primero vamos a integrar respecto de b, así que fíjense que la integral de 3 nos queda 3b y la de 2u por e a la b nos queda 2u por e a la b. Así que eso es lo que sumamos. Ahora con la regla de Barrow lo vamos a calcular en el intervalo 0, 4 y vamos a reemplazar primero la b por 4, luego por 0, después lo vamos a restar. Bueno, fíjense que nos va a quedar
3 por 4, 12, por eso ese primer 12. 2 por u por e a la 4 nos queda más 2u e a la 4. Ahora, si reemplazamos por 0, 3 por 0 es 0, así que no lo ponemos. Y 2u por e a la 0 me queda 2u, así que lo restamos menos 2u. Y ahora nos queda una integral simple para resolver respecto de la variable u. La integral de 12 es 12u. La de 2u e a la cuarta es u cuadrado e a la cuarta. Y después le restamos la de 2u, que es u cuadrado. A eso lo vamos a calcular en el intervalo 0, 4. Cuando reemplazamos por 4 nos quedaría 12 por 4, 48, más 16e a la cuarta, menos 16, que es 4 al cuadrado. Como 48 menos 16 es 32, ese es el valor que está apareciendo ahí, le sumamos 16 por e a la cuarta. Cuando reemplazamos todas las u por 0, eso nos da 0, así que finalmente ahí tenemos el resultado de esta integral que se pedía, que es la integral de superficie del campo escalar f sobre s cuadrado. 32 más 16 por e a la cuarta. Así que con esto termino este video, espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.